hace menos de una semana en el Senado rechazaron el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, la despenalización del aborto, que tenía media sanción desde el pasado junio de diputados. Por lo menos por un año no se va a volver a tratar. Hoy se conoció la noticia de que Elizabeth, que tenía 34 años y un hijo de 2, se tuvo que practicar un aborto clandestino, un aborto casero. A raíz de eso terminó falleciendo. Llegó al hospital durante el fin de semana con un shock y además tenía una infección, un cuadro infeccioso generalizado. No pudieron contenerlo aún sacándole el útero y terminó falleciendo en estas horas. A pocos días del debate en el Senado, donde se rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, se conoció el caso de Liz, que llegó desangrada al hospital. En la guardia explicó que se había hecho un aborto con una rama de perejil. La internaron de urgencia, le sacaron el útero, pero no hubo solución. La rama le había causado una infección generalizada. El lunes a la noche murió. Tenía 34 años y un hijo de 2. Era el tercer aborto que se hacía. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir aseguró que de haberse aprobado la ley, esto no hubiera pasado. Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense confirmaron el hecho. Desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, emitieron un comunicado. Como señalamos, desde el 8 de agosto, cada muerta y presa por abortar es responsabilidad del Ejecutivo Nacional y de los 40 senadores y senadoras integrantes del Poder Legislativo que se abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad. El caso de Liz en Pacheco, el caso de Liliana Herrera en Santiago del Estero y el caso que se conoció en las últimas horas en un hospital de Pilar en provincia de Buenos Aires. Empezamos el programa hablando, después del rechazo a la ley, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si sigue pasando esto? Eugenia. Me parece que esto pone en evidencia que la legalidad sí combate la clandestinidad o puede combatir la clandestinidad y que la ilegalidad es la que provoca precisamente este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las mujeres y las personas gestantes a pesar de que el aborto está despenalizado en ciertas circunstancias, no se atreven a acudir a los centros de salud. Hay una historia de obstrucción y de impedimento en los sistemas de salud y terminan practicando estos abortos inseguros con estas metodologías caseras. ¿Hacía cuánto que no llegaba? Comentaba una abogada feminista en las redes sociales, ¿hace cuánto que no llegaba una mujer que se había practicado un aborto con perejil? Lo que quiere decir que ni siquiera había podido acceder a comprar misoprostol. Federico, es una problemática que sigue pasando y va a seguir pasando. Sí. ¿Qué hacemos con esto? Fíjate cómo ha sido presentada la noticia. Dice que si se hubiese aprobado la ley, eso no hubiese ocurrido. Eso no se puede afirmar. Porque hasta que la ley se implementase y se implementen todos los mecanismos en los hospitales o en todas las dependencias de salud de todo el país, muy difícil que los tiempos nos hubiesen dado. Segundo lugar, no dice cuántas semanas tenía, o por lo menos no vi cuántas semanas de gestación tenía el embarazo. La verdad no lo sé. Y bueno, no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa si el embarazo era de 15 semanas? ¿Por qué dicen que con la ley se van a evitar las muertes clandestinas? No, porque va a poder seguir ocurriendo. O sea, vuelvo otra vez. Pero sigue habiendo muertes clandestinas, a eso nos referimos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, bien, por la clandestinización del aborto. Pero te quiero decir que cómo está presentada la noticia. Sí. A ver. Descreo la forma que está presentada la noticia, como descreo de toda esa realidad. Y vuelvo otra vez. Por eso hemos hecho este programa. Lamento, para decir, bueno, a ver, tratar de hablar, lamento la muerte, estadística, por ¿no? supuesto que lamento la muerte. Y para mí el Estado debió estar presente ahí, no para permitirle que aborte, sino para contenerla, para tener que... ¿Por qué llegó al tercer aborto? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que haya llegado a un tercer aborto esa persona? Eso es lo que nos tiene que llamar a la reflexión, no porque se murió, me parece a mí. Un pequeño comentario. Recién hablaban a propósito de uno de los tapes de la cultura del descarte. Sí, lo dijo Oberlin. ¿Qué es sino esto un descarte? Esto es un descarte también. Esto es un descarte. Las mujeres muertas por abortos clandestinos son una forma de descartar a las mujeres que deciden no ser madres. Esto también forma parte de la cultura del descarte. Sí, esto también, acá también hay una vida involucrada. ¿Por qué cuando hablamos de vida solamente pensamos en la vida del feto? ¿Qué pasa con la vida de la mujer involucrada? ¿Qué pasa con el proyecto de vida? Que es una persona que ya nació. A mí personalmente me preocupa, y por eso te digo, me preocupa no solamente las muertes por aborto, me preocupan todas las muertes. Porque también hay un descarte peor todavía. Nosotros
si nos fijamos en los índices de muerte, de mortalidad en nuestro país, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares están primero, las enfermedades respiratorias están primero. ¿Y por qué ocurren esas muertes? Y porque también debe haber una cultura del descarte, fruto de la alimentación que nosotros tenemos todos los días. Sucede que en una está involucrada la cultura patriarcal y en las otras no. Pero ese es tu concepto, por eso ese es tu prisma, es ¿de dónde lo ves? Básica, vos lo ves desde el punto de vista sexual. Tenemos una prisma. Por supuesto. Vos también, porque recién ¿Seguro? hablabas de las relaciones sexuales, Pero, ¿no? ¿qué dije de las relaciones sexuales? Distinguías entre los abortos permitidos en caso de violación y los que no estaban permitidos. Yo dije, no tenían antecedentes de violación, digamos. Con lo cual siempre hay una relación con la sexualidad. Pero yo dije lo siguiente, que parte el discurso abortista de que todos los abortos son fruto de una violación y no todos los abortos, no todos los embarazos no deseados son fruto de una violación. Eso es lo que más justifica la despenalización por el aborto por las primeras 14 semanas de gestación. Y las 15 semanas y las 16, ¿qué pasa? Ahí sí lo castigamos. Está castigado, así quedó castigado en el texto del proyecto. Ahí hay que castigarlo. O sea, derecho absoluto por un lado derecho absoluto sería penalizar totalmente el aborto. No, derecho absoluto para abortar, digo, hasta las 14 semanas. Ahí sería un derecho absoluto no. Sí, absoluto de la mujer. Absoluto no, cede uno de los dos derechos ceden en los dos extremos. No, el de la mujer. Los dos derechos ceden en el extremo. El de la mujer. Porque si no me estás diciendo con eso que el derecho absoluto a la vida del feto va a prevalecer en la última semana de gestación. Y no es así, hay una cesión del derecho y por eso hay una ponderación. ¿Hasta la semana 14 es absoluto de la mujer el derecho? No, no es absoluto, hay una cesión de los dos derechos. ¿Hasta la semana 14 si está permitido? No, no es absoluto, hay una cesión de derecho, cede el derecho. No ¿Pero quién cede ese derecho? Por eso cede los dos extremos porque hay precisamente... la mujer tiene el derecho absoluto hay de casos, abortar, por ejemplo, de países que tienen legalizada hasta la semana 23 y el caso de Canadá, por ejemplo, que tiene legalizado en todo momento del embarazo. Hasta el último día, exactamente. Claro. Bueno, el proyecto de ley también, lo que no se ha dicho, también lo permitía de una forma u otra. ¿Y por qué lo permitía? En el caso de violación y en el caso de peligrar la salud. Claro, pero bueno, a ver, después de la semana 26... A ver, las leyes... las leyes se construyen con consenso, con debate. Cuando una ley se aprueba, después de esa ley sale una reglamentación. Y en esa reglamentación ingresan diferentes actores a construir esa reglamentación. En el caso del sector salud, que en algún momento se opuso mucho porque en la ley había un artículo que penalizaba en el caso que dilatara, bueno, los senadores cordobeses iban a revisar ese artículo, cosa que no se pudo hacer porque el dictamen salió, no había 27 presentes, el despacho no salió. Bueno, pero... la reglamentación implica que ingresen otros actores y el sector salud en ese sentido también iba también a poner algunas pautas para abordar la problemática de la interrupción legal del embarazo. Yo lo que creo es que no podemos pensar a la ley como término absoluto, incluso más nosotros decimos vamos a tener una ley, igual vamos a tener obstáculos, porque hay sectores dentro de agentes del Estado, médicos, abogados, abogadas, que como el Portal de Belén, por ejemplo, que es legislador provincial, su presidente, y que litiga en contra de los derechos sexuales y reproductivos en el sistema jurídico, seguramente iban a generar algún tipo de obstáculo, porque acá lo que se disputa son ideologías y concepciones acerca de cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad. Tengo que cortar ahí, me quedan 30 segundos para cada uno, pero no se pueden pasar de más de eso. ¿Querías hablar, Federico? Sí, cederé la palabra a Eugenia. Eugenia. Así hacemos la ronda. ¿Qué decir en 30 segundos? Bueno, que ya logramos la despenalización social, que estamos en una revolución cultural, por lo tanto sería tiempo de que el derecho se ajuste a ese nuevo momento social que estamos viviendo. Bien, Federico. Lo que quería decir es lo siguiente. Ese proyecto de ley sí permite el aborto inclusive hasta el último día. ¿Y por qué lo permite? Lo permite expresamente hasta la semana 14 como un derecho absoluto de la mujer para interrumpir su embarazo. Pero después de eso con una declaración jurada. O sea, una mera declaración jurada va a permitir que aquella persona que no desee continuar con su embarazo, con una mera declaración jurada, pueda llegar a abortar. Entonces, la verdad que eso hace muchísimo ruido. Además de eso, prevé que el juez pueda prescindir de la aplicación de la pena, algo absurdo nunca visto con ningún delito que está previsto en nuestro Código Penal. Y eso no se dijo, está como la letra chica de la parte del contrato, donde el juez, por razones las particularidades del caso, puede suspender la ejecución de la pena. Y decir que la clandestinidad nunca puede ser, la legalidad nunca puede ser la solución para la clandestinidad y la muerte tampoco nunca puede ser la primera política a llevar adelante para evitar las muertes clandestinas y sobre todo el aborto. 25 segundos. Vuelvo a decir, penalizar
el aborto, prohibirlo, y bueno, no ha generado ningún tipo de resultado eficaz, salvo aumentar la mortalidad materna en Argentina y que esto sigue siendo un problema de salud pública. Creo que en esta lógica de no tomar el problema, mirarlo, abordarlo y salir de esta lógica conservadora, esta mirada, bueno, legalista a veces, y no poder comprender lo que le sucede a las mujeres porque cuando transita por un embarazo no deseado, creo que bueno, tiene corta vida porque estamos avanzando hacia lograr ese derecho. Les agradezco a los tres por haber estado en Debates por Canal U. La verdad es interesantísimo seguir profundizando sobre esto. Veremos qué pasa más cerca de fin de año cuando dicen se presente la modificación del Código Penal que vuelva este tema a debatirse a nivel social. Pero, por supuesto, quedan invitados a otros programas de Canal U. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos encontramos la semana que viene con más Debates por Canal U. Chau, gracias. Que le pasen bien.